Bienvenidos, arrancamos ya este foro Unir Seguridad Territorial, Criminología aplicada a la gestión del espacio. Hoy reunimos a expertos del ámbito académico, policial, técnico, porque queremos explorar cómo la criminología puede convertirse en una herramienta estratégica en la toma de decisiones sobre el uso, diseño y control del espacio público y además garantizar algo tan importante como la seguridad, algo que preocupa tanto en las grandes ciudades, en las grandes urbes, como en las zonas rurales. Y además saludo a todos los que nos estáis siguiendo y estáis conectados desde muchos lugares. Por ejemplo, Juan nos saluda desde Barcelona, Sonia desde Madrid, Margarita desde La Coruña, Wilmer que nos saluda desde Colombia, Lorena desde Costa Rica, José Antonio Alicante, son muchos los que estáis conectados. Muchísimas gracias a todos por esa participación, por sumaros a este foro, y también os animo ya a que preparéis esas preguntas, esas dudas que tenéis y que a lo largo de la ponencia de nuestro primer invitado os vayan surgiendo, porque después se lo vamos a trasladar, esas preguntas, esas dudas que tengáis, y también al resto de los expertos que van a participar en este evento de hoy. Y ahora sí, ya voy a saludar a José Eugenio Medina, que es comisario de policía y doctor en criminología. Muchísimas gracias, José, por todo este tiempo que nos vas a dedicar y por trasladarnos todos esos conocimientos y experiencia que tienes. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues ya no me queda nada más que darte la palabra para que nos hables, pues eso, sobre esa criminología aplicada al territorio, esas herramientas para la prevención del delito. Así que te doy la palabra. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la UNIR su invitación y también la participación de todos los que están detrás de la pantalla. Voy a intentar condensar a lo largo de estos 20 minutos muchas informaciones, muchos datos que son pues bueno, datos relacionados con mi trabajo como policía, pero también con las investigaciones que he desarrollado durante muchísimos años en la Universidad Miguel Hernández, en el Centro Crimina. Bueno, simplemente para comenzar, a mí me gustaría empezar reflexionando sobre estas noticias. Es habitual que en la prensa pues aparezcan noticias como estas. En guardia por los robos en Peña de las Águilas, la delincuencia se dispara en el centro histórico de Barcelona, los hurtos y robos con violencia aumentan un 19% en Barcelona. Es decir, es frecuente que en la prensa nos encontremos con este tipo de noticias. Pero además, también en los medios de comunicación, lo que hacemos es confirmar el fracaso del sistema. Hay delitos, lo que decimos es, bueno, hay delitos, pero vamos a castigarlos con severidad. Las penas van a ser duras. Y entonces nos encontramos con que el sector del ocio nocturno pide endurecer las penas por el acoso sexual, pues se pide una reforma del Código Penal para endurecer las penas, o efectivamente se endurecen las penas en la reforma del Código Penal. Y además, bueno, pues desde las fuerzas y cuerpos de seguridad lo que tratamos es de alguna manera confirmar que el sistema sí que es eficaz. A pesar de las noticias anteriores, pues nosotros nos esforzamos en publicar pues que hemos detenido pues a un montón de personas. 7 detenidos en Alicante en una macrooperación contra el tráfico de drogas, 5 detenidos en Elche y Alicante por varios robos en Nochebuena. Es decir, nosotros de alguna manera tratamos de contrarrestar esta información que es muy negativa para la seguridad, para la percepción de seguridad. Pero es que además, claro, desde el punto de vista policial, tratamos de hacer ver que somos eficaces, y para ello en nuestros sistemas en nuestros despliegues, en nuestra forma de distribuir nuestros efectivos, pues nos esforzamos mucho pues en incrementar el número. Esta es nuestra respuesta estándar. Incrementamos el número de agentes pues destinados a una determinada zona o a una vigilancia no sé, en la zona rural, o aumentamos la presencia en una determinada calle, y por otra parte, pues tratamos de reducir el tiempo de respuesta para
los diferentes requerimientos ciudadanos. Es decir, que de alguna manera pues estamos actuando como el coyote y el correcaminos. Vamos siempre detrás, porque cuando reducimos el tiempo de respuesta, en realidad lo que ha ocurrido es que el delito ya se ha producido, es decir, ya llegamos tarde, a pesar de que estemos reduciendo el tiempo de respuesta. En otras ocasiones, lo que hacemos es incrementar el número de detenidos o incrementar el número de denuncias. Es decir, incrementamos agentes, reducimos tiempo de respuesta, incrementamos el número de detenidos, pero claro, estamos en un punto en el que debemos de plantearnos, ¿se puede actuar de otra manera? ¿Hay otro modo de abordar este problema? ¿Podemos ser más eficaces sin necesidad de incrementar los recursos y reducir tiempos de respuesta que realmente lo único que hacen es llegar tarde a algo que ya se ha producido? Bien, esto que nosotros nos preguntamos ahora, esto que se preguntan las fuerzas y cuerpos de seguridad en este momento, no es algo que nos planteemos nosotros exclusivamente. Hace muchísimos años los epidemiólogos ya trataban de anticiparse a la enfermedad y es el ejemplo paradigmático, y especialmente en el caso de la geografía del crimen, es el de Jon Snow. Jon Snow, el médico, no el de Juego de Tronos. Este hombre en 1854 se enfrentó a una epidemia de cólera en Londres. Esta es una historia muy conocida, es algo que probablemente la mayoría de ustedes ya hayan escuchado en alguna ocasión. Bien, lo que este señor hizo fue plantearse si había algún elemento en el ambiente que podía provocar esa epidemia de cólera. Y para ello, pues utilizó un mapa. Fue situando en este mapa que están viendo ahora mismo en pantalla los lugares en los que habían fallecido las personas afectadas por la epidemia de cólera. Bien, y a partir de ahí sacó una serie de conclusiones. ¿Cómo lo habríamos hecho hoy en día? ¿Cómo nos habríamos enfrentado a esta situación hoy en día? Bueno, pues al igual que hizo en su momento Jon Snow, hoy en día partiríamos de unos datos, probablemente los datos de localización de las muertes geocodificados, es decir, tendríamos la referencia geográfica de dónde se han producido esas muertes y una vez que tuviéramos esa situación de los lugares en los que se han producido las muertes, nos plantearíamos, lo primero es si esa distribución espacial que estamos viendo en el mapa sigue algún patrón. Es decir, si de alguna manera podemos observar que esos puntos se agrupan o por el contrario están distribuidos en el espacio al azar. Bien, el primer análisis que haríamos por lo tanto sería un análisis del vecino más próximo. En este análisis del vecino más próximo de los datos de Snow, de las muertes por cólera en Londres que hemos trasladado a la actualidad, pues observamos que sí, efectivamente, nuestro análisis nos dice que hay un patrón de concentración del delito, en este caso de las muertes por cólera. Bien, lo siguiente que haríamos es un análisis de densidad, es decir, en qué lugar se concentran esos delitos. Para ello podemos utilizar diferentes tipos de análisis, en este caso utilizaríamos un análisis de densidad kernel. En este análisis de densidad kernel lo que vemos es que hay una zona en rojo donde hay una mayor concentración de muertes. Bien, y a continuación, ¿qué tendríamos que hacer? Pues lo siguiente que tendríamos que hacer es ver si existe algún factor en el entorno que explique de alguna manera la concentración de las muertes. Bueno, pues en este caso lo que hemos hecho ha sido situar las diferentes bocas que proporcionaban en 1854 agua potable a la ciudad de Londres. Y vemos que justo en el centro de donde tenemos la concentración de las muertes por cólera hay una boca de agua potable. Bien, lo que hizo Snow y lo que haríamos nosotros actualmente sería retirar esa boca de agua potable y lo que vio Snow y lo que vieron los ciudadanos de Londres es que en el momento en el que se retiró esa boca de agua potable que estaba contaminada, empezaron a reducirse las muertes por cólera. Bien, por lo tanto, tenemos la posibilidad en la actualidad también de aplicar este tipo de estrategias, es decir, de pasar de una respuesta estándar en la que lo que hacemos básicamente es incrementar el número de agentes, incrementar el patrullaje aleatorio, reducir tiempos de respuesta a otro tipo de respuesta, a otros modelos de respuesta, pues por ejemplo la policía comunitaria, la policía orientada a la solución de problemas, la guiada por inteligencia, la basada en evidencias, la policía de puntos calientes, que nos va a permitir optimizar nuestros recursos e incrementar nuestras posibilidades de éxito en la reducción de la actividad delictiva.
de estos diferentes modelos, nos vamos a centrar en el último, el de la policía de puntos calientes, porque es el que está relacionado con la distribución espacial, la distribución geográfica de la actividad delictiva. Nosotros esto lo podemos hacer porque en la década de los 70 hubo una serie de investigaciones que se plantearon un cambio de paradigma. Antes de la década de los 70, el estudio de la actividad delictiva se centraba en lo que se conocían como las teorías de la criminalidad, es decir, todas aquellas que estaban relacionadas con el individuo. Pero en la década de los 70, una serie de investigadores, Felson y Cohen, investigadores como Sherman, se dieron cuenta de que había elementos en el ambiente que propiciaban la concentración del espacio, del delito en el espacio y en el tiempo. Y esto es lo que ocurre, o lo que podemos ver en esta investigación de Sherman. Lawrence Sherman, en 1989, hace un análisis de la distribución de los delitos. No es un análisis geográfico, sino es un cuenteo de delitos en una serie de calles, y se da cuenta que el 3,3% de los lugares, el 3,3% de las calles, registraban la mitad, un poquito más de la mitad, el 50,4% de los delitos. Es decir, que efectivamente los delitos se concentran en lo que él denominó puntos calientes, hotspots. Bien, esta concentración de los delitos no es anecdótica, no se produjo, no se registró solamente en esta investigación que llevó a cabo Sherman. Posteriormente, investigadores como, por ejemplo, Laura Heitman, observó que efectivamente una parte muy importante de las ciudades registraban una gran cantidad de delitos en un número muy reducido de vías. Esto se pudo comprobar en Belo Horizonte, en Brasil, se pudo comprobar también en Cincinnati, en Tel Aviv, en Nueva York. Es decir, hay muchísimos lugares en los que se ha comprobado que efectivamente esta ley de la concentración del delito se cumple. Bien, una vez que tenemos este conocimiento, es decir, una vez que la investigación nos ha descrito que hay factores ambientales que están relacionados con la actividad delictiva y que también tenemos abundante literatura científica que nos informa que esa actividad delictiva se concentra en lugares muy concretos, tanto en esos lugares como en el tiempo, pues tenemos que ver si esto es útil desde el punto de vista preventivo, si se lo podemos aplicar desde el punto de vista preventivo. Bien, y aquí es donde interviene la policía de puntos calientes. Hay investigadores como, por ejemplo, Juanjo Medina, que nos dice: hay calles malas en buenos barrios y hay calles buenas en malos barrios. Es decir, que esa concentración de los delitos se produce a un nivel de agregación tan pequeñito que en un barrio concreto, que a lo mejor por sus características no debería tener actividad delictiva, sin embargo la tiene. Vale, pues vamos a ver esto cómo se puede hacer, es decir, cómo podemos hacer el análisis geográfico del delito, cómo podemos aplicar estos conocimientos a la actividad policial. Bueno, ya en 1994, ya es de todos seguro conocido, el famoso sistema CONSTANT, un sistema que puso en funcionamiento Jack Marple, este sistema CONSTANT, que consistía básicamente en registrar toda la actividad delictiva primero en bases de datos y después trasladarla a mapas y hacer reuniones con cada uno de los responsables de los barrios, de los distritos policiales en Nueva York, y analizar cómo había actuado la policía y en qué medida había reducido la actividad delictiva. Y se dieron cuenta que tras la aplicación de este sistema de análisis, los delitos se redujeron un 60%. Con lo cual, a partir de ese momento empezaron a surgir una serie de iniciativas que lo que hacían básicamente era poner en marcha sistemas de análisis que permitían a la policía observar dónde se producían esas concentraciones del delito. Y concretamente en 1997, por una iniciativa del National Institute of Justice, empezaron a diseñar sistemas como el CMRC o el sistema MAPS, así es como se llamó posteriormente, en el que
lo que hacían era propiciar o proporcionar a los diferentes cuerpos de policía una serie de estrategias basadas en la policía orientada a la identificación de puntos calientes o la policía de puntos calientes. Más tarde, en 2008, todas estas iniciativas llevaron a la distribución gratuita de una aplicación, que en su momento fue el CrimeStat, que ahora mismo ya está en su versión 4 y que obviamente con todo lo que ha evolucionado la informática ha sido superada, pero que permitió que prácticamente todos los departamentos de policía, los analistas, pudieran aplicar este tipo de técnicas para la identificación de los lugares en los que se concentraba la actividad delictiva. Posteriormente, ya en 2010, hubo otras iniciativas como por ejemplo Predpol, que en el año 2021 cambió de nombre y ya, bueno, ahora tuvo algunos problemas de credibilidad, pero bueno, básicamente hablaremos de él un poquito después, pues aplicando un algoritmo que estaba diseñado inicialmente para la detección de terremotos, pues identificaba zonas de concentración de delitos. En fin, y como estas, como digo, ha habido muchísimas otras iniciativas. Bien, pero claro, todos estos análisis deben de partir de una buena base de datos, de una buena estructura de datos. Si no disponemos de datos es imposible llevar a cabo estos análisis. Bien, y para poder desarrollar una buena estructura de datos, pues necesitamos seguir un procedimiento que básicamente estaría relacionado con una entrada de datos, el trabajar datos crudos, identificar cuáles son nuestros datos objetivos y a partir de ahí ir haciendo análisis. En el caso de que no dispusiéramos de suficiente información, pues también tenemos que seguir un proceso que identifique datos faltantes, que reduzca el ruido contextual, que elimine sesgos estructurales, es decir, necesitamos un buen tratamiento de la información, necesitamos los datos y posteriormente un buen trabajo de identificación de los datos que verdaderamente son útiles. Esto básicamente es el 80% del trabajo de un analista delictivo, 80-85% de un analista delictivo. Este trabajo, como digo, implica la utilización de aplicaciones como por ejemplo R o RStudio, en la que lo que hacemos es un depurado de los datos. En ese depurado de los datos identificamos los que son correctos o convertimos los que son incorrectos. Por otra parte, necesitamos una buena identificación geográfica de los lugares en los que se producen los delitos. Este es un ejemplo de una investigación que llevamos a cabo en el Centro Crimina con la Dirección General de Tráfico, en la que nos proporcionaban datos de los accidentes de tráfico en La Rioja, y como ven hay dos grupos de datos que están fuera de La Rioja, con lo cual pues hay que hacer una reconversión de los datos y una correcta identificación. O la transformación de datos de un dato fecha, de un campo fecha, pues podemos obtener un montón de variables adicionales que están relacionadas como por ejemplo pues el día de la semana, si es festivo o no es festivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. En el caso concreto de la Policía Local de Elche, tenemos un departamento que se dedica únicamente a la identificación de la entrada de datos, a la revisión y etiquetado, es decir, a lo que es la depuración de los datos. Y como digo, ahí se invierte muchísimo tiempo y mucho esfuerzo en la limpieza de los datos. Y ya para terminar, vamos a ver dos ejemplos. El primero de ellos es la aplicación de un análisis muy sencillo en pandemia a la distribución de efectivos. En pandemia hubo un momento en el que había que distribuir mascarillas, y esas mascarillas se habían remitido a las farmacias, y se nos pidió que protegiéramos determinadas farmacias, sobre todo las que estaban afectadas por una población mayor, para los mayores de 65-70 años. Bien. Identificamos todas las farmacias en ese mapa que han visto, y a continuación lo que hicimos fue poner las secciones censales sobre ese mapa. Pusimos las secciones censales con el número de personas mayores de 65 años, esto es un mapa de coropletas, y las secciones que están en un tono más azul, más oscuro, ahí es donde estaban situadas las personas de más de 70 años. Tenemos, por tanto, los puntos y tenemos las secciones censales. A continuación lo que hicimos fue un análisis de polígonos de Voronoi para establecer la distancia mínima entre cada una de esas farmacias. Y nos quedamos solamente con las secciones censales en las que
había un mayor número de personas mayores de 70 años. Una vez que hicimos esto, lo que hicimos fue un mapa de agrupación del vecino más próximo y obtuvimos de un montón de zonas en las que deberíamos de vigilar, solamente 5, esas 5 que ven en gris oscuro, en las que había una mayor concentración de personas mayores de 70 años y por tanto que podían recurrir a una farmacia. Básicamente esto se podía haber aplicado al caso que vimos inicialmente de Jon Snow en Londres. Aquí el polígono de Voronoi nos habría dado la localización de donde se situaba la boca de riego que afectaba a un mayor número de personas. Bien, como digo, las herramientas actuales son herramientas que son bastante más detalladas, más elaboradas, como por ejemplo esta de la que les he hablado, que es la herramienta de PredPol, que como he comentado, bueno, pues ha tenido sus más y sus menos, que básicamente lo que hace es trabajar con datos históricos e introducirlos en un algoritmo que está diseñado básicamente para la identificación de terremotos, pero que tiene alguna relación con la identificación de las zonas de concentración de actividad delictiva y por tanto más riesgo. Bien, esta aplicación lo que hace es ofrecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad lugares, cajas de 500 metros por 500 metros en las que hay una mayor probabilidad de que se cometa en ese día concreto, en ese turno concreto, un delito. Y ya para terminar, otra de las herramientas probablemente con mayor aplicación es esta de RTM, Risk Terrain Modeling. Este es un modelo que nos va a permitir, siguiendo una serie de pasos, identificar las zonas que son más peligrosas o las zonas en las que hay una mayor probabilidad de que se lleve a cabo algún hecho delictivo. En este caso, aplicamos el Risk Terrain Modeling a los delitos contra la propiedad en la ciudad de Elche. Aquí lo que hicimos fue identificar 6.440 localizaciones, de las cuales 473, en las cuales 473 habían identificado delitos. Una vez que se hace esto, que se sitúan en el mapa, lo que se hace es un análisis en el que relacionamos los lugares en los que se han cometido los delitos con determinadas variables ambientales que pueden estar relacionados o bien por proximidad o bien por densidad con esa actividad delictiva. Colegios, cajeros, paradas de bus, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Lo que hace el análisis de densidad kernel es establecer una relación estadística entre las localizaciones de los delitos y las localizaciones de esas variables que específicamente pueden tener alguna relación con la actividad delictiva. Una vez que se hace esos análisis, se identifica que, por ejemplo, en este caso, los parkings en los que no había vigilancia estaban relacionadas por densidad con la actividad delictiva de delitos contra la propiedad, por ejemplo, robos en interior de vehículo, o las zonas en las que había, por ejemplo, un cibercafé. Bien, para que vean, y simplemente para terminar, en el mapa de la izquierda lo que tenemos es un análisis tradicional de concentración, un análisis de densidad kernel, en el que se identifican las zonas de concentración de los delitos contra la propiedad. Y como ven, en la parte central del mapa hay una zona roja que sería donde se concentrarían. Y en la parte de la derecha lo que tenemos es donde Risk Terrain Modeling identifica un posible riesgo de actividad delictiva relacionada con delitos contra la propiedad. Es decir, que estamos aplicando una herramienta que lo que nos va a permitir es conocer ya no sobre la base de los delitos ocurridos, sino sobre la base de lo que hay en el ambiente, de lo que hay en el terreno, donde se puede producir en un futuro un delito. Y bien, pues con esto yo creo que más o menos me he ajustado al tiempo y doy por concluida la presentación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José, por mostrarnos la importancia de los datos, cómo ir más allá, ¿no? Es lo que estabas comentando antes, esa ley de concentración de los delitos, que hay determinados lugares que son más proclives a ello, y esas investigaciones, ¿no? que aportan todos esos datos importantes para adelantarse, no ir por detrás, ¿no? sino conseguir adelantarse. Aquí en el chat nos estaban preguntando el nombre de esas herramientas y esas aplicaciones. Nos está diciendo ahora mismo Leire, no sé si lo puedes recordar, José, antes de seguir y presentar al resto de los ponentes.
Claro. Vamos a ver las herramientas, las más sencillas, la herramienta gratuita que se puede utilizar para análisis geográfico es CrimeStat. Esa se puede descargar del National Institute of Justice de Estados Unidos y, como digo, es gratuita. Luego, aplicaciones hay cientos. Para análisis geográfico en general, pues tendríamos ArcGIS, por ejemplo, es una herramienta de la empresa ESRI, que esta es una herramienta de pago, normalmente es bastante cara, y tendríamos su herramienta homóloga, que sería QGIS, que es una herramienta gratuita. Y luego ya, para quien haga un poquito de desarrollo de programación, pues nos podemos ir perfectamente a R y Python, que son herramientas que tienen muchos paquetes de análisis geográfico. Pues Bueno, voy a perdón, presentar. y la última, la de Risk Sí. Terrain Modeling, que esta es una herramienta propietaria. Pues gracias por esa respuesta a esas dudas, ¿no? Que esas preguntas que nos llegaban a través del chat. Voy a sumar a Andrea y a Naikari, que no pronuncie la H, que es muda en este caso. Andrea Robles, coordinadora del grado en Criminología de UNIR. Muchísimas gracias por tu participación en este foro UNIR de hoy. Muchísimas gracias. Lo primero, dar la enhorabuena por la ponencia a José Eugenio, porque aunque haya sido cortita, la verdad que nos ha ayudado a todos un poco a simplificar y a ver qué es el análisis geográfico del delito y cómo aplicarlo, ¿no? en el mundo policial. Yo, aparte de ser coordinadora del grado, también soy docente de la asignatura de análisis geográfico del delito y bueno, no sé si hay por aquí algún alumno. Pero seguramente les suenen, ¿no?, muchos de los conceptos que ha estado tratando José Eugenio. En clase siempre repito la importancia de los SIG, de los sistemas de información geográfica, que actualmente en el ámbito policial y en el análisis geográfico son una herramienta clave. Y bueno, también José Eugenio pues ha tocado esas herramientas como para hacer los análisis, como el índice del vecino más cercano o el análisis de densidad de kernel, que son también fundamentales. Hay dos cositas, Andrea, que no me un quiero segundo, enrollar. Sí, un segundo, Andrea. Por fin, que no he presentado a Naikari. No he presentado a Naikari. Presenta a Naikari y ahora enseguida ahora te doy la palabra para que sigas un poco haciendo pues esa valoración de lo que nos ha contado José, y además te voy a preguntar otra cosilla. Pero voy a presentar a Naikari Sánchez Herrero, que es directora de área de Ciencias de la Seguridad de UNIR. Muchas gracias, Naikari, por participar y por estos minutos que te vamos a robar en este foro. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes. Buenas tardes también a José, a Andrea y bueno, a todas las personas que están al otro lado siguiendo este interesantísimo foro, que yo creo que bueno, pues tiene una relevancia muy importante hoy en día, ¿no? Todas esas herramientas, todas esas investigaciones que estamos haciendo también desde criminología, desde la parte más académica, para poder potenciar también y mejorar la labor policial, ¿no? Todos en una misma sinergia. Y bueno, nos ha dado ahí unas pinceladas, aunque cortito, como bien ha comentado Andrea, yo creo que muy bien orientadas para dar lugar ahora a un pequeño debate. Pues sí, ahora vamos con ello. Y ahora sí, Andrea, si quieres terminar, ¿no?, esa valoración de lo que nos ha contado José, y os hago más preguntas. Perfecto. Vale, pues nada, yo rápidamente solo quería comentar dos cositas que ha estado analizando José Eugenio, que es ese análisis de microlugar. Es muy importante porque muchas veces los propios ciudadanos, bueno, y las personas en general, tendemos a generalizar cuando hablamos de criminalidad, y muchas veces tendemos a generalizar que un barrio es malo o que un barrio tiene mucha criminalidad, y quizás no es que el barrio sea malo, simplemente puede tener 2 o 3 calles que son las problemáticas y las que generan esa criminalidad. Hay un criminólogo que, lo digo por aquí por si alguien quiere ver alguna de sus entrevistas, porque es súper interesante, que se llama David Weisburd, y habla de este análisis de microlugar, de segmentos de calles, que es fundamental en la criminología ambiental. Y luego también incidir un poco, que lo ha comentado José Eugenio rápidamente y también me parece súper importante, en el análisis temporal del delito. Porque cuando hablamos de análisis geográfico se nos viene a la mente solo pues los puntos calientes o las calles, y también es súper importante la temporalidad. Cuando se comete el delito, si es en fin de semana, si es más por la noche, los meses, si se produce más en verano, si se produce más en invierno. En fin, todo ese análisis también es súper importante para luego hacer todos esos planes de prevención del delito.
Y con esto ya doy pie al turno de preguntas para que tanto los oyentes como las preguntas que tienes tú, pues ya no las puedas hacer. Gracias, Andrea, por esta valoración y un resumen de cuestiones clave, ¿no?, que ya ha abordado José. Son varias las preguntas que están entrando, por eso voy a trasladarle a José algunas de ellas. Por ejemplo, nos estaban diciendo, el análisis de densidad es una herramienta fundamental para determinar la mayor presencia del delito. ¿En qué medida también aporta para la prevención y de qué manera? José. Bueno, en la medida en la que conozcamos dónde se concentra el delito, pues ahí podremos aplicar diferentes estrategias preventivas. Si sabemos que hay una determinada zona de una ciudad que a una determinada hora concentra una mayor actividad delictiva, bueno, pues la primera medida que a uno seguro se le viene a la cabeza es pues incrementar la presencia de la seguridad, de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero no es la única, obviamente, hay muchas más. Esta sería coincidente con la teoría de las actividades cotidianas de Felson y Cohen, en la que nos dice que el delito se produce donde hay una coincidencia entre un delincuente, un objetivo y en el mismo tiempo. Y entonces, una vez que en ausencia de un guardián capaz, de un vigilante, por lo tanto, introducimos la figura del vigilante, que puede ser la policía o puede ser simplemente el incremento de la vigilancia natural, como pueden decir la teoría, por ejemplo, la teoría de Newman. Incrementamos la vigilancia natural y ahí reduciríamos la actividad delictiva. Pues quería introducir otro aspecto más porque se repite en varias de estas preguntas. En este caso, le voy a preguntar a Ana Ikari. Tiene que ver con las zonas rurales, porque son varios los que nos están preguntando. Por ejemplo, Macario desde Colombia nos decía, yo quiero mejorar la seguridad en mi territorio, que es rural, o incluso Kevin dice, ¿estas herramientas también se pueden aplicar al sector rural? Dice, por ejemplo, en mi país, Colombia, se hace muy necesario. Y José, desde España, se plantea directamente, ¿en qué medida deben contribuir los ayuntamientos en esa seguridad territorial? ¿Cómo se plantea todo esto que estamos hablando a esas zonas más rurales? Bueno, es un tema fantástico que luego, si me permites, también voy a pasar y voy a rebotar a Andrea Robles, porque está haciendo investigación concreta, además en análisis geográfico de zonas rurales, por lo tanto tiene mucho que aportar en esta pregunta, al igual que José, por supuesto, José Eugenio, que trabaja en ayuntamiento. Yo creo que lo que es el análisis geográfico sirve tanto para zonas urbanas como rurales. Sí que es cierto que la zona rural está más olvidada, quizás no se ha ampliado tanto la investigación en zonas rurales, es un punto también de determinada forma crítico en cuanto al análisis criminológico, ¿verdad? Siempre nos enfocamos al urbano, teniendo en cuenta también por la propia disposición, ¿no?, del espacio y, como bien ha comentado José Eugenio, ¿no?, la distribución de las ciudades y las necesidades, por lo tanto, ¿no? Tiene también mucho que ver con los efectivos policiales, que esa es otra también de las preguntas que yo creo que puede ser muy interesante, que nos comente también José Eugenio como comisario de policía, que es, ¿no?, si realmente pueda existir o no resistencia institucional o cultural al uso de estas herramientas, y esta resistencia también puede variar en relación al mundo rural y al mundo urbano, ¿no?, en cuanto también por supuesto, a los recursos limitados, ¿no?, tanto para el uso de la planificación policial, el apoyo complementario, ¿no?, de qué medida todas estas herramientas que tenemos a nuestra disposición para mejorar la prevención policial, en este caso, puedan servirnos, ¿no? El uso, al final, bueno, pues tenemos menos recursos en las zonas rurales y esto también influye directamente en que se apueste por este tipo de herramientas. Pero si me permites, Ana, le voy a rebotar la pregunta de manera directa a Andrea en este caso para que aporte, ¿no?, desde ese punto de vista la investigación que están realizando en este momento. Pues perfecto. Andrea, estamos para que escuchar, ¿no?, tu visión desde tu experiencia y tu trayectoria. Muchas gracias, Ana Ikari. A ver, lo primero, una crítica a la criminología, es que, y sobre todo a la criminología ambiental, es que la mayor parte de las investigaciones que se han hecho hasta ahora han estado centradas, como bien ha dicho Ana Ikari, en lo urbano. Y parece que lo rural queda un poco ahí en ese olvido de que parece que nunca se cometen delitos. Y está eso muy alejado de la realidad. Es cierto que en lo rural
quizás la delincuencia cambie, porque la cultura es diferente, la baja densidad de población influye en el delito, el fuerte tejido comunitario que hay en lo rural también influye, las dinámicas sociales, los recursos que tienen los pueblos no son los mismos que tienen las ciudades. Entonces son factores, son variables muy importantes a la hora de, bueno, pues de analizar y de hacer los planes de prevención. Un ejemplo muy claro que tenemos actualmente en España de hace unos meses, que han sido los incendios forestales, y hemos estado viendo cómo ha afectado a lo rural, ¿no? A esos pueblos, tanto en la economía local como en la salud, y esos incendios forestales en muchos casos han estado provocados. Por responder un poco al tema de la policía, hay un investigador que se llama Miguel Ángel Rufo, que ha hecho una investigación justamente aquí en Extremadura, y que habla un poco de los modelos policiales en el ámbito rural y lo analiza. Y él propone una policía mancomunada, porque bueno, en lo rural no existe esa policía, no existe como esa vigilancia formal que es necesaria también en el ámbito rural. Entonces propone esa policía mancomunada, que un poco para quien no sepa lo que es, son policías que en vez de estar en un pueblo, pues están en varios pueblos que son limítrofes. Entonces, bueno, pues tienen la ayuda de varios ayuntamientos y se crean como esos cuerpos policiales. Él lo da como una propuesta de mejora y la verdad que a mí me parece muy interesante y me parece que hay que ponerla sobre la mesa, pero vamos, yo creo que José Eugenio también nos podrá dar un poco su visión. Pues sí, enseguida, José, también, pues eso, si quieres comentar algo más sobre esta parte de las cuestiones rurales, ¿no? Que les preocupaban a aquellos que están en el chat, pero yo además quería también preguntarte por algo que apuntaba antes también Cari, ¿qué limitaciones hay, ¿no? ¿Qué institucionales o culturales, qué barreras hay que romper para realmente implementar este tipo de mapas, de acciones en los cuerpos policiales? Bueno, con respecto a la investigación específicamente dirigida a las áreas rurales, en los últimos años sí, la verdad es que sí que hemos progresado mucho. Concretamente yo recomiendo una autora, Vania Ceccato, que ha trabajado este tema en profundidad. Ella trabaja en la universidad en una universidad sueca y bueno, están haciendo cosas verdaderamente interesantes porque Suecia además es un país que tiene mucha área rural y este tema les preocupa particularmente. Bueno, con respecto a las limitaciones y a las dificultades que nos encontramos, verdaderamente para la aplicación de este tipo de tecnologías no tenemos ningún impedimento por parte de los decisores políticos, ¿no? Si tenemos que poner en marcha este tipo de análisis, se ponen en marcha. Eso no suele ser un problema. Sí que tenemos alguna dificultad adicional para la obtención de los datos. El análisis geográfico requiere de un nivel de identificación de las zonas muy elevado. Es decir, necesitamos el lugar concreto, el punto concreto en el que se ha producido el delito. Esto cada vez es menos costoso, pero hasta hace muy poquito tiempo era realmente costoso obtener una ubicación geográfica con coordenadas X e Y del lugar en el que se ha producido el delito. Pero además es que por parte de los departamentos de análisis donde existan y donde no existan, por parte del departamento que se ocupe del tema del análisis, pues se requiere un esfuerzo muy importante, que destinar muchos recursos, como he comentado antes, a la depuración, primero a la obtención y luego a la depuración de los datos. Con respecto a la obtención, hay que pasar por un proceso de educación de los agentes para que tomen conciencia de que el dato de la ubicación, los demás también, pero el dato de la ubicación es un dato muy importante. Y una vez que ya tienen más o menos conciencia y que van tomando ese tipo de información a través de las diferentes herramientas que les proporcionen en sus respectivos cuerpos policiales, pues la segunda parte es la depuración del dato. Hay que tener un departamento que se dedique pues a depurar el dato, a limpiar el dato, para que los análisis posteriores pues sean adecuados, para que sirvan para algo. Sobre todo ahora, desde que el mundo de la inteligencia artificial nos ha invadido, hay una máxima que todo el mundo tiene que tener en la cabeza. Si entra basura,
en el sistema, sale basura. Por lo tanto, si tenemos mala información, si tenemos malos datos, si no somos capaces de depurarlos, si no destinamos los recursos necesarios para esa limpieza de los datos, los análisis que hagamos probablemente no van a servir. Y aquí es donde está verdaderamente la dificultad, porque el componente tecnológico, aun siendo importante en la actualidad, no requiere de una inversión muy potente, pero todavía necesitamos de unos recursos humanos, de un componente personal que sí que es caro y que es necesario, porque a día de hoy la depuración sigue siendo necesaria. Pues me quedo con varias cosas, pero una de ellas hablabas también que está un poco vinculada a la formación. Y varios de los comentarios, por ejemplo, Rubén nos está apuntando ahora mismo en el chat que es un problema, dice que los policías locales no tenemos determinados conocimientos, por ejemplo, o incluso habla de que no están conectados entre sí esos distintos municipios, ¿no? Por eso quería preguntarle a Ana Ikari, ¿qué importante es la formación continua, la conexión de lo que realmente es necesario de la universidad? No, es fundamental, realmente la formación continua por parte de los agentes, como bien comentaba también José Eugenio, es fundamental tanto a la hora de la recogida del dato como a la hora de poder plasmar después la eficacia del mismo en el día a día, ¿no? Y en todos esos planes de prevención que pueda haber o de intervención más eficaz. Y es fundamental también, esto es un papel que tenemos desde la universidad y desde, por ejemplo, como comentaba Andrea, ¿no?, de las investigaciones que están realizando, ¿no?, que seamos capaces también desde la universidad en saber llegar, en saber comunicarnos, en este caso con las fuerzas y cuerpos de seguridad, para que nos vean realmente como, bueno, pues que aportamos valor, en este caso, a su día a día, a sus, bueno, pues a sus acciones que puedan necesitar, ¿no?, y que realmente, bueno, pues en esta comunicación, en esta sinergia pueden sacar muchos resultados positivos. Yo creo que desde esa parte tenemos que tener esa relación de confianza, que nosotros sepamos comunicar bien, que podamos, bueno, lo ideal, ¿no?, sería que desde las universidades los criminólogos pudiéramos tener acceso a esos datos también para poder realizar una interpretación de los mismos, un análisis concreto, amplio, bien realizado, no siempre basado en la evidencia científica, en una seriedad, digamos, ¿no?, del análisis, y que podamos volcar todas esas conclusiones, ¿no?, a las fuerzas y cuerpos de seguridad para mejorar también su función, ¿no? Yo creo que ahí el criminólogo tiene un papel fundamental y en la universidad todavía más, ¿no? Yo creo que estamos trabajando mucho en eso a través de diferentes convenios, acciones, ¿no?, de transferencia de conocimiento, y es un poco donde está también el futuro. Pues precisamente en el chat también se plantean que incluso los políticos, ¿no?, que dirigen y llevan la seguridad también debería tener una formación en criminología. Y yo quería dar un paso más en esto que estábamos hablando de la formación. Y, Andrea, preguntarte, si tuvieras que decir esas competencias clave que tiene que tener hoy un criminólogo, una criminóloga, para ser realmente útil en todo esto que estamos hablando del análisis y la gestión de la seguridad territorial, ¿qué dirías? A ver, es una pregunta un poco complicada, ¿no? Aparte de la formación integral en análisis geográfico del delito, que eso lo doy por hecho, es muy importante, como ha dicho Ana Ikari, que esa formación, aparte de ser teórica, también vaya con competencias prácticas, ¿no? Que sepamos llevarlo al mundo real, que no solo aprendamos lo que es una teoría, sino cómo luego la vamos a trasladar al día a día. Aparte de lo teórico, de lo académico, hay ciertas habilidades que son más transversales, ¿no?, y que vienen más en la persona, pues la capacidad del trabajo en equipo, que es fundamental en el análisis geográfico del delito, porque bueno, normalmente este tipo de investigaciones se hacen dentro de una unidad, dentro de un equipo, que normalmente puede ser interdisciplinar, que no solo va a trabajar con criminólogos, sino que puede trabajar también con otros compañeros que vengan de otras ramas científicas y que van a tener también su aportación. La comunicación eficaz, por supuesto, para ser capaz de comunicar todos esos datos y todas esas conclusiones al resto de policías, en este caso, y luego poder llevar a cabo esos planes. Y bueno, sobre todo quiero un poco volver a recalcar lo que ha dicho Ana Ikari de la importancia de que la academia
y las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso, nos llevemos muy bien, nos podamos trasladar las necesidades que tengamos los unos a los otros y así ir mejorando cada uno en su trabajo. Pues por eso, Andrea, José y Nekari, hemos puesto en el chat un link para que todos aquellos que están conectados puedan entrar y ver esas opciones, esas posibilidades de formación que existen para seguir adquiriendo habilidades y conocimientos que estamos diciendo que son tan importantes, ¿no?, para crecer profesionalmente y conseguir mejores resultados de todas esas herramientas y recursos, ¿no?, que tenemos y que cada vez son mayores. Y además hay becas, descuentos. Podéis entrar en ese link, rellenar el formulario y un asesor de UNIR se va a poner en contacto con vosotros y os va a resolver todas las dudas que tengáis y os va a hablar de esos descuentos, de esas becas y esas posibilidades que tenéis para seguir creciendo y formándoos. Así que no desaprovechéis esa oportunidad. En una de las ocasiones, José ha hablado también de inteligencia artificial y no hay debate, no hay temática donde la inteligencia artificial no salga. Y Guillermo, desde España, nos pregunta precisamente sobre el papel que pueden jugar estos avances de la inteligencia artificial y pregunta, pero ¿cuáles son los riesgos asociados? ¿Qué limitaciones hay, éticas y prácticas para aplicarla? ¿Yo mismo? ¿José? Sí, José. Vale, esto daría para otra presentación completa. Podríamos estar hablando de la aplicación de la inteligencia artificial pues durante días prácticamente. Vamos a ver, en la actualidad posibilidades hay muchísimas, son prácticamente infinitas, es decir, podemos hacer prácticamente cualquier cosa. Desde el desarrollo de herramientas ad hoc a la aplicación de los modelos de lenguaje largo a la elaboración de informes. Pero es verdad que este tipo de herramientas pues tienen una serie de riesgos y de limitaciones. Con respecto a los riesgos, bueno, desde el punto de vista policial, básicamente que nosotros no podemos trabajar con modelos como ChatGPT directamente. Es decir, los datos policiales no podemos lanzarlos a servidores que no sabemos ni siquiera dónde se encuentran. Y normalmente esto implica que para la utilización de los modelos de inteligencia artificial pues tengamos que trabajar en local, en servidores propios. Es decir, que necesitamos propias máquinas para poder correr estos modelos, para poder hacer funcionar estos modelos. Y esto es tremendamente caro. Un modelo de inteligencia artificial que nos permita un desarrollo mínimo, pues probablemente requeriría un equipo de varios miles de euros. A pesar de que todo se está abaratando y de que además hay muchísimos modelos abiertos, como pues, no sé, recientemente el propio ChatGPT ha liberado, OpenAI ha liberado un modelo que puedes descargar y correr en local. Pero luego tienes pues otros muchísimos modelos que están abiertos, los clásicos de DeepSeek, bueno, pues el modelo francés también, en fin, cualquiera de estos modelos se pueden utilizar. Por lo tanto, el primer problema es la confidencialidad de los datos. Es decir, no vamos a poder lanzar preguntas a un chat aplicando datos que obviamente están restringidos, son datos que están protegidos. Otro de los inconvenientes pues son los sesgos. Un modelo es tan bueno como los datos de origen con los que se entrene. Entonces, si nosotros hacemos un entrenamiento de un modelo con malos datos, pues vamos a obtener malos resultados. O directamente, si aplicamos un modelo de lenguaje generalista sin un entrenamiento, pues seguramente los resultados que obtengamos pues no son los óptimos, no son los mejores resultados. Pero como digo, esto daría para una presentación completa porque es un mundo que se nos acaba de abrir y que estamos explorando todavía.
y que además, como decías, pues hay datos que son un poco complicados ese tratamiento. Naikari, no sé si quieres no sé, comentar o hacer algún apunte sobre esto que comentaba José, porque yo te quiero lanzar otra pregunta, porque varias preguntas del chat quieren ejemplos prácticos o nos hablan, oye, ¿qué metodologías aplicadas ahora están mostrando mejores resultados? Por ejemplo, esto nos lo decía Marta. O sea, ¿qué está pasando? Sí, bueno, en relación a lo que, bueno, muy bien ha comentado José Eugenio, ¿no? Realmente las limitaciones éticas que nos puede dar la inteligencia artificial, bueno, a veces lo que hacen es un poco amplificar las limitaciones o la parte ética, ¿no? Estas consideraciones que ya tenemos o ya tendríamos que tener en el momento actual. Esto se puede hilar también a lo que ha comentado Andrea hace un momento y también ha comentado José en su explicación inicial, ¿no? Cuando hablaba de que hay calles buenas en barrios malos, ¿verdad? Que hay calles malas en barrios buenos. ¿Qué pasa con esa estigmatización incluso de determinados barrios o colectivos concretos que se puede producir mediante este análisis geográfico, ¿no? Existen riesgos de sesgos también algorítmicos, como ha comentado José Eugenio. Igual que en la inteligencia artificial, yo creo que nos puede ayudar muchísimo, pero bueno, siempre es interesante tener en cuenta que es clave el hecho de contextualizar, ¿no? Los resultados, que siempre haya una persona que, bueno, pues que pueda pues realizar esa revisión, ese análisis, observar las limitaciones, desde el momento del diseño del algoritmo hasta la forma de alimentación del mismo, o ver los resultados, ¿no? Que se están produciendo. Al final, verlo como algo complementario, como una herramienta complementaria y no como algo sustitutivo, ¿no? de la parte humana o de la parte realmente, bueno, pues que tenemos que hacer y que estamos ahí. Yo creo que hacia ese punto es donde vamos con el uso de la inteligencia artificial, no solamente en el caso concreto del análisis geográfico del delito, sino en general, ¿no? En el uso de la inteligencia artificial en sistemas de justicia y en áreas criminológicas, ¿no? Que siempre tenga que haber esa persona, ese humano, ese experto en la materia que de alguna manera supervise todo lo que realice, ¿no? En este caso la inteligencia artificial. Pues ahí queda esa respuesta de Naikari y quiero aprovechar para plantear otra cuestión que también antes ha salido en alguno de los comentarios y lanzarle la pregunta a Andrea, porque nos preguntaban también por que muchas veces pues hay en los medios el ruido, ¿no?, que hay alrededor de todo esto. Y nos preguntaban, ¿cómo debe posicionarse la criminología, ¿no?, frente a todas estas cosas mediáticas sobre inseguridad que muchas veces condicionan determinadas decisiones políticas a lo que realmente se debe de analizar fríamente para ejecutar cosas, acciones, proyectos que realmente vayan en beneficio del ciudadano? Pues la verdad es que es súper buena pregunta. La criminología debe posicionarse lo primero como ciencia. No hay que olvidar que la criminología es una ciencia que se basa en datos objetivos, o en lo que intentamos, ¿no? Y muchas veces la realidad no se basa en estos datos objetivos, sino, bueno, pues en otros comentarios o otras realidades que se forman. Hay muchos estudios que investigan ese sentimiento de inseguridad que tiene la población o ese miedo al delito que tiene la población, y hay muchos estudios que confirman que hay más miedo al delito de realmente el delito que hay. Entonces los criminólogos debemos acoger una posición mediadora, una posición que intente relatar todos estos datos, que intente desarrollar bien pues, qué es el delito, dónde puede darse, cuándo puede darse, qué tipo de delitos se dan más, qué tipo de delitos se dan menos. Debemos estar ahí, y yo creo que sería muy interesante como una propuesta de que los propios políticos que están al cargo y que toman decisiones muy importantes a nivel legislativo tengan en cuenta la opinión de los criminólogos, o incluso que contraten a sus propios asesores criminólogos para que puedan pues, asesorarle y que puedan tomar las decisiones con más veracidad científica, ¿no? Pues gracias, Andrea. Y ya vamos contra reloj, pero yo quiero mirar al futuro, ¿no? Y por eso quiero preguntarle a José,
por esas tendencias futuras, ¿cuál crees que va a ser la mayor oportunidad o la mayor amenaza si hablamos de seguridad territorial en estos próximos años? Bueno, desde el punto de vista del territorio, yo no creo que vaya a cambiar mucho la situación en los próximos años. Desde el punto de vista de la prevención del delito, yo creo que esto sí que va a cambiar. Sí que vamos a... Porque lo cierto es que la investigación nos está abriendo muchas ventanas de oportunidad para reducir la criminalidad. Yo creo que figuras como el analista delictivo se van a desarrollar muchísimo, porque cada día el tratamiento y el análisis de los datos está siendo más importante a todos los niveles, y por lo tanto yo creo que esta va a ser una oportunidad para disponer de profesionales que nos ayuden a reducir la criminalidad en las ciudades y en las zonas rurales. Luego, creo que también va a haber un importante desarrollo de diferentes herramientas, muchas veces vinculadas a la inteligencia artificial, y vamos a tener también profesionales que van a ser capaces de aplicar esas herramientas a entornos y a situaciones muy concretas, y por lo tanto vamos a ser mucho más específicos en la prevención del delito. Va a ocurrir pues lo mismo que está ocurriendo en medicina. Este tipo de herramientas ya son capaces de identificar la diana con mucha mayor precisión, y por lo tanto se pueden hacer intervenciones mucho más precisas. Yo creo que básicamente estas van a ser las líneas en un futuro próximo. Y en tu caso, Naikari, ¿cómo ves esas líneas que van a marcar el futuro e incluso cómo debe ir, hacia qué camino debe seguir la colaboración, universidad y cuerpos de seguridad o gente que trabaje, ¿no?, en este ámbito, profesionales, para realmente avanzar en la dirección correcta? No te oímos, no sé si se te ha desconectado el micro. ¿Ahora? Sí. ¿Sí? Vale, sí, ya sí. perfecto. Adelante, Naikari. No, comentaba que, muchas gracias, que efectivamente seguimos un poco la línea que ha comentado muy bien José Eugenio, ¿no?, en relación a que la inteligencia artificial parece, y es así, que nos va a ayudar mucho también, ¿no?, a mejorar la prevención, a mejorar la intervención con el delito en general, ¿no?, y en este ámbito en concreto todo lo que sea el análisis de datos va a ser, bueno, especialmente potenciado. Vamos a tener, bueno, pues hay una oportunidad muy grande, ¿no?, de poder intentar, a través de esa evidencia científica que aporta la criminología, toda esa base bueno, objetiva, ¿no?, que nos ayuda a esa toma de decisiones también, y que por alguna parte, ¿no?, como comentábamos también y comentaba Andrea, puede ayudar incluso a los dirigentes políticos a la toma de decisiones relacionadas con la delincuencia y el control del delito, pues a dar un paso más, ¿no?, a seguir adelante. En cuanto a la relación que podamos tener desde la criminología, en este caso con las fuerzas y cuerpos de seguridad, yo creo que es fundamental justamente en ese ámbito, ¿no? Yo creo que ahí podemos hacer mucho en cuanto a ese análisis de datos masivos, toda esa aportación bueno, pues de toda esa evidencia, de todas esas conclusiones, reflexiones basadas siempre en la ciencia, que pueden ayudar, y de hecho, ¿no?, así se está viendo y se está mostrando en las investigaciones que se están realizando hasta el momento, que, bueno, pues tiene unos buenos resultados. Realmente tenemos que aportar y reforzar el valor añadido que tiene, en este caso, la colaboración, ¿no?, con los criminólogos, siempre centrándonos también, y yo creo que esto es importante desde el punto de vista de la formación, o sea, desde el primer momento en que se empieza a formar un criminólogo, teniendo en cuenta que va a trabajar en equipos con muchos más profesionales, ¿no? Vamos hacia un mundo mucho más interactivo, con el trabajo en equipo de muchos profesionales de manera conjunta, que es ahí donde va a tener esa riqueza y ese aporte especial, y que podemos ser clave realmente para la reducción de la criminalidad. Pues antes de dar paso a esa última reflexión final, Andrea, quiero leer un mensaje para José de Lucía, que nos decía que creo que tener profesionales que sepan distribuir los pocos o muchos recursos de los que se dispone la policía para obtener los mejores resultados es fundamental. Qué suerte que haya gente como José tan involucrado en esta utilización de todos los medios, que eres referente para muchos otros policías. Así que ahí queda ese comentario de Lucía. Y ahora, Andrea, sí te voy a pedir pues esa última reflexión breve sobre todo lo que hemos comentado en este foro UNIR de hoy.
Perfecto, pues nada, yo creo que la verdad es que hemos tocado temas bastante interesantes, espero que hayan sido muy útiles para las personas que nos están escuchando. Y por último, voy a destacar una investigación que se hizo en una ciudad en la que pues junta un poco todo lo que hemos estado hablando. Había una ciudad que tenía problemas de criminalidad, esto es una investigación real. La policía se presenta ante este problema y deciden llevar a cabo muchos de los temas que ha dicho antes José Eugenio, ¿no? Y esa policía más de proximidad, empiezan un poco a contratar a criminólogos, creando una unidad de criminólogos. En conclusión, por no enrollarme, una de las cosas que hacen que mejoran son los tiempos de respuesta, y es que esto me parece muy importante, mejoran los tiempos de respuesta de la policía para llegar cuando hay un aviso, y cuando analizan los resultados se dieron cuenta de que evitaron 70 posibles muertes por femicidio de 70 mujeres. Entonces, la verdad es que me parece esencial un poco dar este dato para hacer el cierre y que veáis la importancia que tiene todo este análisis criminal y cómo realmente se puede llevar a la práctica e implantarlo. Pues muchísimas gracias, José Eugenio. Muchísimas gracias, Andrea, y muchísimas gracias, Naikari, por esta participación y estos minutos que nos habéis regalado en este Foro UNIR, en el que hemos hablado de seguridad territorial, criminología aplicada a la gestión del espacio. Gracias a los tres. Muchas gracias a vosotros. Todos los que nos seguís en el chat, muchísimas gracias a todos los que estáis conectados por vuestra participación. Solo pediros un último favor, que ahora cuando os desconectéis os va a saltar una encuesta, que la rellenéis para que podamos seguir haciendo pues, foros como este con expertos que nos muestren la realidad de lo que está pasando. Muchísimas gracias a todos por haberos conectado, por haber estado ahí. Y ahora me despido con unas imágenes muy emocionantes. Nuestros alumnos, cuando recogen ese título, cuando por fin, después de ese esfuerzo, han conseguido esa maestría, ese máster, ese grado que les permite un desarrollo y un crecimiento personal y profesional. Con estas emocionantes imágenes de una graduación de UNIR, nos despedimos. Os esperamos en otro Foro UNIR. Hasta pronto. Es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la UNIR lo facilita y poder estudiar a distancia pues mejora este momento, ¿no? del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que esperas con ansia después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa y que mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa. Y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, de la verdad que de todos, de mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no? Que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no? La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo, me siento muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.